Hola, saludos cordiales y bienvenidos una vez más a este vuestro canal de memoria histórica. Bueno, hoy vamos a comenzar con una serie de programas dedicados a la exposición de la 9. Sí, a la vez que se celebró el homenaje a la 9, pues hubo una exposición que tuvo lugar durante prácticamente 2 semanas en el Centro Cultural Príncipe de Asturias. Bueno, la verdad es que no pega mucho, pero bueno, así es y así os lo cuento. El Centro Cultural Príncipe de Asturias, que está en la calle García Noblejas de Madrid, en el número 14. La verdad es que la exposición chapó, muy interesante, con material desconocido hasta la fecha sobre la 9, y además material que han cedido o que cedieron los propios componentes de la 9. Así que una verdadera lección de historia para todos aquellos que hemos podido ver la exposición, que por desgracia ya han quitado, y que bueno, no se sabe realmente lo que va a suceder con la misma. Sería una pena que eso se quedase ahí olvidado, porque es un asunto que tiene que ser, digamos, expuesto en todo el territorio español y por supuesto también francés, por la unión que hay entre los dos pueblos. Y bueno, pues vamos a tener 3 o 4 programas. Los 2 primeros los vamos a dedicar a una entrevista muy interesante que hicimos a José Antonio Campos, que es el presidente de la Asociación de la 9, la asociación, digamos, que ha organizado todo este tinglado de la exposición, bueno, recopilando pues todas las fotografías, los enseres que hay de antiguos combatientes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que hay que agradecer porque lo hacen en su tiempo libre, es decir, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo único objetivo es divulgar la historia de la 9. Desde aquí les mandamos una felicitación muy grande por ese trabajo tan maravilloso. Y bueno, pues sin más dilación, porque la entrevista es muy interesante, os paso ya con la entrevista y nos vemos al final. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis con esta asociación? Desde el año 2001 que empezamos. ¿Y cómo surge la idea de formarla? Bueno, estamos hablando de principios de los años 2000. Aquí en España, entre el fenómeno de la recreación histórica de la Segunda Guerra Mundial, había muchos grupos que recreaban americanos, alemanes, británicos, y vamos, nos parecía lo más normal que nosotros, que somos españoles, recreásemos un grupo español, y entonces optamos por lo que de verdad me gustaba a mí en aquel entonces, y mi hermano empezamos los 2 primeros solos, que era la historia de la 9. Era una historia que, aunque poco conocido, se conocía ya algo por unos pocos libros que se habían escrito. En concreto había un par de ellos que eran obras capitales sobre el tema, y a partir de ahí pues empezamos. Después, con el paso del tiempo, nos reconvertimos en Asociación Histórico-Militar y utilizamos la recreación histórica como un medio más para dar a conocer el tema de la 9. Y bueno, esto está la verdad que muy bien montado. ¿Habéis tenido ayuda por parte del ayuntamiento? El ayuntamiento se ha hecho cargo de los paneles fotográficos. Nosotros hemos puesto las fotografías, hemos puesto los textos, y el ayuntamiento también ha alquilado pues las vitrinas que veis aquí, donde está el resto del material. El material lo hemos aportado la asociación. ¿Y de dónde habéis sacado toda esta cantidad de material? Bueno, las fotografías, pues hay diferentes colecciones. Hoy en día en internet, buceando, se pueden encontrar cosas raras, y nuestros propios fondos de ahí están sacadas. Y después el material, pues el tema es que nos movemos entre coleccionistas, y entonces pues juntándonos unos cuantos pues he hecho esto, y aparte los fondos propios que tiene la asociación. Bueno, hablábamos antes de que aquí se ha tardado demasiado tiempo, demasiados años en que se sepa la historia de la 9. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? No lo sé. Es una pregunta que hacéis todos los periodistas cuando venís aquí, y la verdad es que no lo sé. Se han escrito libros más o menos, aunque a nivel oficial la historia de los perdedores nunca ha sido realmente bien contada. Se han escrito libros sobre la guerrilla, se han escrito libros sobre otros combatientes que estuvieron por ahí fuera, pero la historia de la 9, pues curiosamente, pues ha estado bastante silenciada. De unos años a esta parte han empezado a salir algún pequeño documental, algún libro y tal, pero yo creo que la obra definitiva está todavía por escribir.
La primera que rompió el fuego ya una vez llegada la democracia aquí fue Belín Mesquida con su libro de la 9, que recoge de primera mano los testimonios de varios de los excombatientes que ya pudo llegar a entrevistar, y esas son las fuentes primarias, lo que dicen realmente los antiguos combatientes. Y ahí están recogidos en ese libro. Anteriormente habían salido publicados 2 libros de Pons Prades y de Antonio Vilanova, que están bastante completos para la época, sobre todo el de Antonio Vilanova, porque es una traducción literal de los diarios del capitán Dron, que era el capitán de la 9 compañía, y después han aparecido otras obras que más o menos han seguido la estela o han tirado un poco de esto, y lo más importante últimamente que ha aparecido ha sido el cómic Los surcos del azar, de Paco Roca, al que estuvimos asesorando la asociación también en la obra, y creemos que aunque tiene dentro una historia propia, como muchas de las novelas y que están apareciendo en el mercado y tal, es la que tiene mayor fidelidad a la historia real. Bueno, la 9, la República, el antifranquismo, los campos de concentración. Tú como español, ¿qué sientes al ver que realmente se conozca tan poco esta historia aquí hoy, cuando ya se han hecho homenajes bastante potentes en Francia? Sí, es una lástima, se siente pena que la primera... Ha habido aquí dentro de España pues homenajes a niveles locales. Se enteraban entre el pueblo de que fulanito había estado en la 9 y le montaban allí una plaquita en una plaza y tal, quedaba muy bonito y tal, pero claro, es que era a nivel personal. A nivel general, esta es la primera vez que se hace algo, y además hemos tenido suerte que haya sido en Madrid. O sea, estamos muy orgullosos de que haya sido aquí en la tierra donde se creó la asociación y haber tomado parte en él. Pero vamos, que nos hemos ofrecido a institutos, colegios, estamos abiertos, claro, dentro de nuestras disponibilidades, porque todo el mundo de la asociación trabaja más o menos, a ir a dar charlas y tal. No te creas que la gente se interesa mucho por el tema, que dice, venir aquí a contar algo, pasa bastante desapercibido. Muchas veces en estas salidas que te digo de recreación histórica es donde encontramos nuestro público. Cuando vemos que hay 20 personas, nos ponemos allí cualquiera de nosotros a contar la historia de la 9 y se empieza a acercar gente y todo esto, y ya muestra interés, pero tenemos que hacer prácticamente como los ciegos que van cantando las coplas por los pueblos. Bueno, cuéntanos un poquito, porque nosotros tenemos mucha gente joven que nos ve. Cuéntanos un poquito cómo surge la 9. La 9 verdadera. La 9 verdadera. La 9 verdadera, bueno, esto es una historia que podemos empezar a llevar, yo te diría que a finales del año 42. Finales del año 42 desembarcan los aliados en el norte de África. Entonces hay una parte del ejército francés que ya luchaba con los aliados, la parte de Francia que no se había rendido bajo las órdenes del general de Gaulle. Apoyan la campaña en el norte de África, naturalmente, con las tropas que venían de Centroáfrica y de la zona de los británicos del Alamein, y se forman en Túnez un embrión de lo que sería la 9 dentro de los cuerpos francos de África. Es un cuerpo, digamos, local, que existe por muy corta duración de tiempo, pero en el que se meten exiliados españoles que ya estaban allí en el norte de África, así como gente que había sido liberada de los campos de trabajo de la Francia de Vichy, también en la zona del norte de África. Ellos se inscriben, naturalmente, como combatientes antifascistas, y dentro de los cuerpos francos de África se forma la 9 compañía, que está mandada encima por el último almirante que tuvo la flota republicana, el almirante Miguel Buiza. Él provenía de la Legión extranjera, donde había sido admitido con el grado de capitán, caso único de que un oficial fuese admitido como oficial directamente de la Legión, y es el que se hace cargo de la 9 compañía. Los cuerpos francos de África combaten en limpiar las últimas bolsas de resistencia en Túnez, y a partir de ahí el general de Gaulle, en connivencia con el general de Clerc, empiezan a crear la segunda división blindada. La segunda división blindada pues lleva un regimiento de infantería motorizada, porque se crea a semejanza de las unidades norteamericanas, y este regimiento se denomina Regimiento de Marcha del Chad. Era el antiguo regimiento de tiradores senegaleses del Chad, que es una vergüenza histórica, en el que este regimiento estuvo formado por soldados negros, y entonces lo blanquearon totalmente, ya que los americanos no querían codearse y combatir al lado de negros en los frentes de batalla, y aparte que esgrimieron razones de que el frío no iba a haber
bien con ellos y tal, y muy a pesar suyo, el general Leclerc los tuvo que licenciar y mandarlos para casa. Entonces este regimiento ya renovado, digámoslo así, se nutrió de diferentes compañías y a ella fueron a recaer muchos de los españoles que habían incluso combatido la 9ª compañía de los Cuerpos Francos de África. Fueron allí también en la 9, el mando pasó al mando del capitán Dron, Raymond Dron, según dicen es porque conocía un poco el español. Los veteranos dicen que lo sabía más de lo que aparentaba conocer y fue un tío que cayó bien porque los españoles estaban dispuestos a seguir a todo aquel que fuese de primera hora, o sea, que no se hubiese rendido ante los alemanes y que fuese combatiente de la Francia libre de primera hora. Él les dio a los españoles un discurso con mucha retórica, muchas vueltas, y habló de la República. Los españoles, al oír hablar de la República, claro, se unieron. Pero ahí queda el tema, porque Dron realmente lo que creemos es que hablaba de la República Francesa. De cualquier manera, se ganó el respeto de los combatientes españoles, se creó la 9 compañía, dentro del regimiento de marcha del Chad, el 3er batallón le llamaban muchos el batallón español. Estaba mandado por un antiguo comandante que había estado en la Guerra Civil como jefe de Estado Mayor de las Brigadas Internacionales, el comandante alsaciano Joseph Puig. Y dentro de lo que es, hay un panel dedicado a él precisamente ahí, estaban 3 compañías de combate, una compañía de apoyo, compañía de aprovisionamiento, prácticamente la mitad del batallón era español, le llamaban el español. Dentro de la 9, el idioma común era el castellano, aunque claro, oficialmente era el francés. No olvidemos que era una unidad francesa dentro del ejército francés. Y ya ahí empezó la historia de la 9. Bueno, ¿cuántos hombres componían la 9? Como todas las compañías de combate norteamericanas, el número fluctúa entre 180 y 200 efectivos. En la 9 se dice que actualmente, aunque las cifras estarán, yo creo que durante bastante tiempo, para arriba para abajo, 146 españoles. Yo creo que hay que hablar del tema, pero ya te digo, alrededor más o menos de eso. Y todos habían luchado en la Guerra Civil Española, ¿no? La mayoría sí, otros había habido que se engancharon luego, estando en África, pero que habían sido más jóvenes. Muchos de ellos habían empezado la guerra con 16 y 17 años, no tenían ningún oficio, o sea, directamente su oficio había sido estar en una trinchera pegando tiros. Después les había pillado el exilio, unos habían ido a parar a campos de trabajo, otros a campos de concentración y otros se habían alistado en la Legión u otros cuerpos franceses y habían estado combatiendo ya dentro de la Segunda Guerra Mundial. Es curioso, pero con aquello de las 2 Francias, la de Vichy y la Libre, había 2 legiones extranjeras. Se dio el caso de que en el Levante francés, lo que conocemos ahora como Siria, Líbano, todo esto, llegaron a enfrentarse las 2 legiones extranjeras. Y hubo españoles en una legión que combatieron contra españoles también republicanos que estaban en la otra legión. Claro, en cuanto pudieron, cambiaron de bando, pero se dio el caso de que estuvieron trinchera contra trinchera. Bueno, ¿qué hombres de esa compañía de la 9, digamos que obtuvieron más renombre por sus actos heroicos? No te voy a decir ninguno en especial. ¿Ninguno en especial? No te quiero decir ninguno, porque todos eran iguales. Los hubo que por su rango destacaron más en las órdenes de día, los hay que tuvieron más nombre porque tenían rango y esto y tal, pero todos, o sea, no hay nadie, ningún antiguo combatiente francés que hable mal de ellos, eso te lo puedo asegurar. Aunque la historia oficial francesa los olvidase, yo me acuerdo hace muchos años, cuando todavía no había empezado toda esta reivindicación francesa también hacia la figura de la 9, hablamos con antiguos combatientes franceses y cuando se hablaba de la 9, a mí y a mis compañeros personalmente, todo eran buenas palabras y muestras de cariño, porque ellos llegaban como novatos a la 9 cuando había que cubrir bajas, allí estaban los veteranos españoles que les trataban como a hijos, les enseñaban y les cuidaban. De esos 146 hombres que hemos hablado, ¿cuántos llegan vivos a la liberación de París? Antes de la liberación de París tampoco había habido demasiadas bajas. Se habla mucho de las bajas de la 9. Realmente en los listados de bajas del 3er Batallón del Regimiento de Marcha del Chad hay, creo recordar, estamos hablando de todo cifras aproximadas, porque hay mucho lío con los nombres, con los sobrenombres que se ponían para engancharse y todo esto. Hay, creo recordar que son 43, 44 bajas mortales. De esas 40 y tantas bajas mortales hay 25, 26 españoles,
ten en cuenta que en el ratio que se hace de la Segunda Guerra Mundial es por cada baja mortal había 3 bajas heridas. O sea que podríamos echar la cuenta de que ha habido 75 heridos en combate, más 25 muertos, 100. 146 quedarían 46. Ahora bien, también ten en cuenta que había rotaciones, había permisos y entonces cuando un soldado se iba no tenía asegurada la plaza la misma compañía al volver. Se dice que al final de la guerra, en la 9 de los 146 originales, quedaban 16 españoles, pero no que fuesen los únicos 16 españoles que quedasen vivos. Había gente en otras compañías, había gente en los hospitales, mucha gente, hubo combatientes que fueron heridos 2 y 3 veces y que tardaron muchos meses en curarse. Es más, hubo gente que caminó de París, fue herida y no salió del hospital hasta después de la victoria sobre los nazis en el mes de mayo del año siguiente. Cuando se hace la liberación, ¿qué información tenéis vosotros de las órdenes que dio De Gaulle para que no se supiese realmente que habían sido españoles los primeros que entraron en liberar París? Bueno, que si fuese por De Gaulle no hubiesen entrado ni norteamericanos, ni 4 ingleses que también se colaron por ahí, nadie. Hubiesen sido los franceses. El discurso francés de la liberación, ya sabes cuál es, París libre, por ella misma, con la ayuda de las fuerzas aliadas, no sé qué, no sé cuántas. Si es que no hubo nada que hacer, y yo creo que es hora de poner las cosas en su debido sitio. La 9 era una compañía formada por españoles, pero eran 146 españoles. Todo el batallón, te he dicho que a lo mejor podían llegar 600, 500. En la segunda división blindada de Leclerc nunca hubo, te voy a decir, entre más de 800 y 1000. Dudo mucho que llegasen a 1000, me quedo más con la cifra de 800 españoles. Ten en cuenta que la división son 16.000 personas. En París entran esos 16.000 más los 16.000 de la división americana. Nos encontramos allí con 32.000 soldados. Nos encontramos con los 3 millones de habitantes que tiene París. Nos encontramos con resistentes camerines. O sea, la 9 lo que tiene de especial en ese momento es que es la primera. Entra como punta de avanzadilla dentro de París y es la primera que logra llegar y enlazar con los resistentes. Pero claro, entre tanta gente, al día siguiente ya la 9 es una balsa de agua que hace su trabajo, como una unidad de combate que es. La mandan a hacer la misión que tiene que hacer, que es tomar la central telefónica de Rue des Archives, dentro de París, tiene bajas, combate durante varias horas y después, durante el desfile, que lo tienes ahí en otro de los paneles, los tiroteos que se producen, la 9 es una de las unidades que escolta a De Gaulle en la bajada por los Campos Elíseos. También tiene que combatir ahí y también pegar tiros. Bueno, pues espero que os haya gustado esta primera parte de la entrevista. En el próximo programa os presentaré la segunda parte y luego haré un tercer programa dedicado exclusivamente a todo lo que fue la exposición, donde os enseñaré pues las fotografías, os enseñaré los utensilios que usaron los hombres de la 9, incluso la metralla de Manuel Fernández. Como siempre, os agradezco vuestra atención y, como siempre también, os voy a decir una cosa, bueno, mejor dicho 2. Salud y República.